Dios le habla a Josué, le dice no temas, esfuérzate, sé valiente, pero Josué empieza unos preparativos. Es muy bueno prepararse para ir a la guerra, es muy bueno prepararse para hacer algo. Jesús en una parábola lo expresó de esta manera. El hombre que es necio, el hombre que empieza a construir sin antes sentarse a hacer los preparativos de lo que va a construir. Estoy parafraseando. ¿Han leído eso? Y luego también dice Jesús, también es necio, es imprudente el hombre que sale a la guerra sin antes consultar si va a tener la suficiente fuerza como para vencer al ejército, o mejor, establece la paz con él. Entonces eso significa preparativos. Eso significa, no significa, les digo, tampoco significa que, es que Santiago dice que el día de mañana lo traerá el Señor. Eso es el otro extremo. Hay gente que agarra eso y lo hace una doctrina. No, vamos a prepararnos porque dependemos del Señor. Y eso sí, irse al otro extremo. Eso es irse al extremo espiritual sin ser práctico. ¿Okay? Porque la fe no quita que nos preparemos. ¿Sí? Cuando Dios le dijo a Abraham, sal, Abraham salió por fe, pero Abraham preparó. Él tenía familia, él tenía hijos, tenía siervos, tenía vacas, ovejas, corderos. Y tuvo que hacer un plan para ir a donde, a Canaán. No salió, no le habló Dios y dijo, vámonos, así como vayan en pijama. No, hay que preparar un viaje de 1000 kilómetros. Hay que prepararse. Vamos a hacer un viaje a Florida y no vamos a poner el depósito de gasolina. ¿Qué vamos a hacer para prepararnos para el viaje? ¿Orar? Claro que sí, vamos a orar. ¿Y luego qué vamos a hacer? Me voy a ir con mi carro y con mi familia a hacer 12 horas de trayecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Checo las ruedas de mi carro. ¿Qué hago? Checo mis frenos. ¿Qué hago? El aceite. Y no dejo de orar. Veo si el aire acondicionado va bien. Veo si tengo películas para distraer a mis 5 chilpayates que los voy a tener 12 horas metidos en una camioneta. No voy a orar y ponerle manos para que se caigan. Voy a ver maneras prácticas para que ellos no estén aburridos. Es la fe y también ser prácticos. Entonces, de esa misma manera, en la Biblia, Dios nos enseña en un contexto global, en todas las escrituras, que necesitamos ser espiritualmente prácticos, gente preparada. Y Josué fue un hombre práctico, por eso Dios lo escogió. Él hizo preparativos. Y tenemos varios puntos aquí dentro de los preparativos, y la primera es Josué es comisionado. Josué es comisionado para una tarea. Él no sale así de la nada y dice, síganme los buenos. Él es comisionado. Moisés lo comisiona delante del pueblo, Dios lo comisiona, él es escogido, no basta solo con querer ir o querer hacer algo, necesitamos ser enviados. En el Nuevo Testamento, y también les va a hablar Simón de eso, Bernabé y Pablo son comisionados para su primer viaje misionero. No sale Pablo a predicar a las iglesias del norte, a Galacia, y a donde fue su primer viaje misionero, a todas las iglesias de ahí, por obra y gracia del Espíritu Santo solamente, aunque tenía un llamado. Lo podía haber hecho, sí, pero dijo, no, la iglesia me tiene que enviar. Entonces Pablo y Bernabé se juntaron con los profetas y los ancianos de la iglesia de Antioquía, porque ahí estaba Pablo estacionado, y se pusieron a orar, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo. Y luego de que les impusieron manos, los enviaron a su primer viaje. ¿Bastaba con la fuerza de ellos? No. No basta solo con la fuerza y el llamado que tienes, basta que la persona que está sobre ti te envíe. En este caso nosotros, ¿a quién tenemos encima de nosotros? Hablando de ¿cómo se dice? Jerarquía. ¿Quién está guiando a la iglesia? El pastor Esteban. No basta con la fuerza que pueda tener uno para enseñar o para ir a las misiones, basta que el pastor te envíe. Porque si vas sin ser enviado te puedes tropezar. Pero vas a ir con protección y vas a dar mucho más fruto y vas a estar protegido si vas con tu llamado y eres enviado. Entonces Josué fue comisionado, él no salió así. Él tenía fuerza, él era un hombre práctico. Ya Dios lo había respaldado, ya era un hombre de Dios, él sabía lo que era buscar a Dios. Él sabía lo que era estar día y noche cuando Moisés iba a hablar con Dios en el tabernáculo en el desierto, a él ahí estaba. Pero él esperó su momento a ser comisionado. Entonces es un detalle para nosotros. Tienes un llamado, que bueno, tienes cosas que quieres hacer, que bueno, pero necesitas ser comisionado por tus pastores, tus ancianos, tus líderes. Por eso les digo a toda la gente siempre, tengan una cobertura espiritual, no anden solo como Batman, Superman o Spider-Man. Eso solo pasa en las películas. Ellos no tienen jerarquía, ellos son los superhéroes. Pero no pasa así en la iglesia.
tenemos una jerarquía, tenemos pastores, ancianos, gente que nos protege, gente que nos habla no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Y no es siempre lo que nos agrada. Gente que nos va a corregir, gente que nos va a estorbar. Gente que va a decir, sí, ahora sí, tú tienes esa fuerza, pero ahora no es el momento. Tú dices, ¿por qué? Yo tengo ese llamado, lo quiero. Ahorita no es el tiempo. Eso cuesta mucho hacer en una iglesia. Sobre todo las personas dentro de la iglesia que tienen un llamado bien dirigido, que tienen dones muy marcados y son los más difíciles de guiar. Somos los más difíciles de guiar, porque a veces no es lo que tú quieras hacer. Y a veces no es lo que a lo mejor Dios te hable a ti, sino que también te hable a ti y también le hable a la autoridad bajo la cual estás sometido. Y nosotros creemos eso. Si Pedro en el Nuevo Testamento y Pablo en Romanos y Pedro en 1 Pedro nos dice, sométanse a toda autoridad. Si estos dos hombres apóstoles nos dijo, sométanse a autoridades que no eran cristianas, ¿cómo más no nos vamos a someter nosotros a autoridades cristianas? De la misma manera que Josué se sometió ¿a quién? ¿A quién se sometió Josué? A Moisés. A Moisés. Y Moisés lo comisionó. Él no se comisionó solo, él no se elevó solo, él no se alabó solo. Moisés habló bien de Josué. Josué tenía muchos motivos para hablar bien de mí, pero él esperó su tiempo. Moisés lo comisiona. Josué es comisionado. Preparativos para entrar en Canaán. Josué, te decía, que de este punto podíamos hablar toda la clase, pero necesitamos seguir, ¿verdad? Porque ustedes tienen 2 hojas por delante de la ley y tenemos que llenarlas todas. ¿Okay? Es un reto. Pero... preparativos para entrar a Canaán. ¿Okay? Primero, Josué es comisionado. Segundo, empieza a hacer preparativos para entrar a Canaán. Y Josué tomó 2 medidas muy sencillas. Llamó inmediatamente al pueblo a prepararse y envió espías a Jericó. Acuérdense, Josué es un hombre muy estratega. Josué es un hombre avanzado en lo que es estrategia militar. Ha pasado 40 años en el desierto. No solamente ha tenido la experiencia de vivir, comer, cenar, ir al baño y bañarse en medio de escorpiones y serpientes, sino ha tenido la experiencia de salir a pelear contra el pueblo de Amalek y contra otras batallas que Dios encomendó en el desierto. Entonces, para la hora que Josué iba a entrar a la tierra prometida, tenía una estrategia. Dios lo llamó y Dios le dijo, estoy contigo, esfuérzate, sé valiente, sigue los preceptos de la ley y todo el lugar que pisas la planta de tus pies va a ser para ti. Le pone unos límites y le dice, go ahead. ¿Sí? No le da todos los detalles. Dios no le da todos los detalles a nadie. Te da el llamado, te da la fuerza, te comisiona, te envía, pero te da la libertad de tú planear y establecer una estrategia. ¿Sí? Dios no nos va a decir todo. Nos va a guiar por el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que ser prácticos y despertar la creatividad que tenemos. Entonces, Josué para ese momento era un hombre estratega. Dicen los eruditos, solo leí, me pareció interesantísimo, que comparan a Josué con Napoleón. ¿Sí saben de Napoleón? Sí, todo, que tenía la mano aquí. Napoleón fue un emperador francés que casi conquista España, gracias a Dios. Si no, todos hablaríamos francés ahora. Je ne sais pas beaucoup, merci, de rien. Pero Napoleón estuvo en España mucho tiempo, no llegó a conquistar todo, pero fue un hombre muy estratega. Se dice que Napoleón ha sido el militar más estratégico de toda la historia. Y asemejan a Josué en su manera de entrar a tierra prometida, en cómo estableció los frentes en cada batalla, con cuánto tiempo tomó en cada sección. O sea, era un hombre, no tenemos todos los detalles aquí por eso les digo, cuando lean la Biblia lean comentarios, lean historia que no está aquí escrita. Aquí nos da los rasgos generales, pero Josué era un hombre muy estratega y hace 2 cosas. Lo primero que hace cuando Dios le llama o le dice, no temas, esfuérzate y sé valiente, lo primero que hace después de él recibir la palabra de Dios es, manda a los oficiales del pueblo, en Josué 1:10, y les dice, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Les manda que se prepare al pueblo. No recibe la palabra y dice, ok, síganme los buenos. Les manda, establece un orden. Prepárense comida. Dentro de 3 días. No les dice, órale, vámonos. Dios me habló, vámonos. Sí, pero ¿qué? 3 días. Tienen 3 días para prepararse.
Tienen 3 días para despedirse de su familia o juntar a su familia, hacer las paces, porque en 3 días vamos a pasar el Jordán. Tenía una estrategia. Era un hombre estratega. No solo eso tampoco, sino envía espías a Jericó, ¿se acuerdan? Y no es por falta de fe. El por qué envía espías a Jericó era para checar el termómetro emocional de Jericó, a ver cómo estaban los de Jericó. Y estaban llenos de miedo, ¿se acuerdan? Cuando van con Rahab la mesonera, ¿se acuerdan? La prostituta, se meten en la casa y escuchan lo que se oía de este pueblo loco que había llegado del desierto y estaba parado a la orilla del Jordán, a la otra parte del desierto. Y todos estaban llenos de miedo, porque escucharon de sus victorias. Entonces, vienen los espías y les dicen, así está Jericó, y dicen, ahorita vamos y nos los comemos. Entonces, no es de que no, ve a checar a ver si Dios nos da la tierra. No, Josué ya sabía que esa tierra era de ellos. Ahora vamos a explorar a ver cómo le hacemos, porque eso es nuestro. Entonces, envía espías a Jericó. Y hay otra cosa que leí que se me hizo muy curioso. Dije, ¿por qué fueron a la casa de Rahab? En todo eso está la mano de Dios, ¿no? Pero ya Dios estaba preparando el corazón de Rahab, porque saben que ya se salvó, sí saben de eso, y que Rahab está incluida en el linaje del Mesías. Eso es asombroso. Todos lo saben. La descendencia y se ve Rahab. ¿Cómo mete a Rahab y a Ruth, la moabita? ¿No? Pero Dios ya había preparado el corazón de Rahab, pero de alguna manera Dios guía a estos 2 espías para meterse en un mesón donde en aquellos tiempos esas casas estaban en las murallas, no estaban en el centro, estaban en las murallas, porque era donde los extranjeros o donde la gente que venía desconocida se albergaba para tener noches de placer y para escuchar los chismes. Llegaban extranjeros, llegaba gente extraña, gente corriente, y nadie iba a decirte, oye, ¿tú qué haces aquí? Le voy a decir a tu mamá. Entonces estos 2 cuates hacían un buen papel ahí, porque nadie iba a preguntarles de dónde vienen, ni qué hacen aquí, ni nada. Entonces era el mejor lugar para ir. Es un lugar donde no se levanta el chisme, donde nadie quiere saber qué hace el otro, y nadie va a hablar de nadie. ¿Sí me explico? Entonces es muy estratega de parte de estos 2. Pero van a Jericó, regresan con el termómetro emocional de Jericó y les dicen, están bajo cero estos cuates. Estamos listos ya. ¿Ok? Luego el paso del Jordán. Vamos a ir a lo que sigue. El paso del Jordán. Y hay un motivo de por qué Dios lo abrió de esa manera tan sobrenatural. Y el paso del Jordán ocurrió en un tiempo donde era la primavera y el río Jordán estaba, así lo han leído ustedes en Josué. ¿Han podido leer Josué? ¿Han podido leer lo que ahora estamos dando? Estaba crecido el río en ese tiempo, ¿okay? Se desbordaba por sus orillas. Hay un motivo muy interesante de por qué el río se desbordaba, y era por una de las causas, porque el río estaba desbordado en primavera, era por el deshielo de esta cordillera. Ese es el monte Hermón, uno de los montes que en primavera se descongelaba y llenaba todos los ríos que alimentaban el Mar Muerto, y uno de ellos era el río Jordán. Entonces el río Jordán, en los tiempos en que estaba el pueblo de Israel a punto de cruzarlo en la primavera, se había deshelado el monte Hermón y algunos otros montes de la cordillera norte, de la cordillera este-noreste del Jordán, y estaba alimentando el río estaba crecido. Entonces, ¿por qué Dios nos hace pasar en este tiempo tan difícil? A veces nos hemos preguntado eso. ¿Por qué no podemos pasar cuando el río está menos caudaloso, cuando no hay marea? Ahora con la primavera, no sé si ustedes han ido a los ríos en sus países o algo, pero a nosotros en mi país nos encantaba ir en primavera, antes del verano, cuando se deshelaban las montañas, a los ríos, porque era cuando más caudalosos estaban, cuando más los peces estaban, cuando el agua estaba más fría. Por ejemplo, en agosto, en septiembre ya estaba el agua caliente, había bajado el caudal. Pero ¿por qué Dios lleva al pueblo en la época más difícil para cruzar un río? Entonces, a veces nos hemos parado a pensar, a veces nos pasan cosas en la vida de que ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no fue en otro momento donde podía haber sido más fácil? Y a veces así Dios lo hace para estirar nuestra fe, realmente. Hubiera sido más fácil no pasar el Mar Rojo, haber construido un puente y haberlo pasado, pero no se hubiera visto la mano de Dios como se vio abriendo el Mar Rojo. No hubieran tenido el testimonio de nosotros somos un pueblo que Dios nos abrió un mar. Entonces, todas las cosas más difíciles o más crecidas
que suceden en nuestra vida es una oportunidad para ver la mano de Dios como nunca la hemos visto antes. Todas las cosas difíciles que están pasando en un momento de nuestras vidas, que no tuvieron que pasar ahorita. Estamos 40 años en el desierto, podíamos haber cruzado el Jordán en otra época, pero ahorita Dios nos planta en la época más crecida del Jordán. ¿Por qué? Porque vamos a ver la mano de Dios de una manera más milagrosa y luego vamos a tener eso de testigo. Y así es como le hace Dios. Y no solamente eso, tenemos tres porqués del por qué Dios lo abrió de esa manera, por qué usó esto sobrenatural de abrir el Jordán para engrandecer a Josué. ¿Ok? Dios respalda a Josué ante la gente. Una de las maneras en las cuales Dios nos va a respaldar es haciendo cosas por nosotros delante de la gente. ¿Oyeron eso? Una de las cosas a través de las cuales, y como Dios nos va a respaldar, es Él haciendo cosas en nosotros a los ojos de la gente. Porque sabe Dios que es la única manera donde nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Las mejores oportunidades de Dios es donde no podemos hacer nada, donde solo podemos ver su mano, como abre los mares y los ríos. Porque es de la única manera donde Dios va a ser glorificado. Somos humanos, somos débiles, ¿verdad? Y nos gusta meter la mano. Pero hay momentos en que no podemos meter la mano. Es imposible. No podemos hacer nada. Solamente podemos esperar a que Dios haga. Orar, hacer nuestro mejor esfuerzo para irnos delante del Jordán y esperar a que Dios lo haga. Okay, para engrandecer a Josué. Josué necesitaba el ánimo, el apoyo de Dios, así como lo necesitó su líder 40 años atrás, cuando saca a 3 millones de personas de Egipto, de manos del faraón, de manos de un pueblo numeroso y poderoso en la tierra, a perseguir a un grupo de ovejeros que no sabían hacer otra cosa, solamente que levantar ladrillos, los de Israel, y los lleva delante del Mar Rojo y abre el Mar Rojo delante de los ojos de todo el pueblo para levantar y engrandecer la persona de Moisés. Y de la misma manera pasan 40 años, Josué es comisionado y Dios sabía que Josué necesitaba el respaldo de él a los ojos del pueblo para que lo respetasen y lo siguiesen. Entonces le abre el Jordán. Es una manera de engrandecer la persona. Es una manera de respaldar la obra de una persona. Y eso es yo le pido a eso y le pido eso para ustedes, que Dios nos respalde. Y la mejor manera de respaldarnos es que nosotros trabajar con Dios, pero que Él haga la mejor parte. Y que Él haga la parte más difícil que nosotros no podemos hacer. ¿Okay? Para engrandecer a Josué, para desarrollar la fe de los hebreos. Madre Santísima, ya se me ha ido 30 minutos. Me voy a comer tu clase. Un poquito. Para desarrollar la fe de los hebreos, póngale por favor. Para sembrar terror en los enemigos. 3 motivos por los cuales abre el Jordán. Dios usa esta situación difícil para el pueblo, engrandece a Josué, al mismo tiempo de respaldar la obra y la persona y el llamado de Josué, fortalece la fe de los hebreos, porque acuérdense que esos hebreos que estaban parados enfrente al Jordán, viendo cómo el río estaba crecido, no eran los mismos hebreos que habían visto abrir el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Esos habían muerto ya, todos habían muerto. Sí les habrían contado, claro, esos que llegaban ahí habían oído, pero no lo habían visto. Dios sabía que para la tarea que tenían delante, que era una tierra de gigantes y de ciudades amuralladas y como lo decía, pueblo más numeroso que ustedes, los hebeos, los jebuseos, todos son más fuertes y más numerosos que ustedes. Por eso le he puesto en esta tierra, para que ustedes dependan de mí. Sabía que Dios necesitaba hacer una obra grande para que todo ese pueblo creyese que Dios iba a llevarlos a conquistar la tierra. Y la tercera es para sembrar el pánico en los enemigos. Terror en los enemigos. Seguimos. Campamento en Gilgal. Se abre el Jordán. Vamos a meternos en detalles. Ahí ya lo han leído ustedes. Se para el arca, se abre el Jordán, se detiene a 25 kilómetros al norte, abre una brecha seca, pasa el Jordán, se cierran las aguas y ponen su campamento en Gilgal. Es el primer lugar donde el pueblo de Israel se establece o lo asignan como el campamento base, como desde donde el pueblo va a salir a conquistar y va a llegar. Ahí van a dejar a su familia, van a dejar a sus hijos, van a dejar los víveres, las tiendas de campaña, y de ahí van a salir a conquistar
y van a regresar. Van a salir a pelear contra Jericó y van a regresar. Van a salir contra Hai y van a regresar. Van a salir contra los filisteos y van a regresar. Van a salir contra y van a regresar. ¿Han visto la película The Patriot, el Patriota? ¿Se acuerdan? Que están las tiendas estaban en un lugar estacionado, pero ahí no peleaban. Ellos salían a pelear al valle ahí, y luego regresaban los heridos y ahí es lo mismo. Entonces así era antiguamente. Y establecen su campamento en Gilgal. Y hay tres cosas que suceden en este campamento que es importante para el pueblo. Era importante para fijar una marca en ellos como el pueblo de Israel, para Dios, para ellos y para todos los pueblos de alrededor. Suceden tres cosas. La circuncisión es el número 1. ¿Ok? Gilgal es su base de operaciones. Dios abre el río a una generación que no había visto nada del pasado. Es una generación nueva. Y como es una generación nueva, necesitan hacer lo que Dios le pidió a Abraham que hiciese, ¿se acuerdan? Para separarlos o para marcarlos de que era un pueblo de Dios. ¿Qué le hacían al octavo día de los varones? Circuncidarlos. Entonces, toda generación había nacido en el desierto, no habían sido circuncidados. Entonces le dijeron a Josué, pues hay que darle, si no, no puedo estar con ellos. Es mi señal de paz. Y a veces así pasa en nuestras vidas. Ya Dios nos llamó, ya nos comisiona, nos abre el Jordán, nos prepara una base de operaciones, pero en esa base de operaciones todavía Dios sigue trabajando con nosotros y sigue queriendo circuncidar nuestros corazones. Porque yo creo que jamás ninguno de nosotros llegaremos a ser perfectos de la manera que Jesús fue para poder hacer las cosas que Él hizo. Entonces, constantemente en nuestra peregrinaje espiritual, o donde Dios nos va llevando a conquistar diferentes áreas de nuestra vida, o conquistar nuestro destino, en todo ese tiempo que va estableciendo bases de operaciones, necesitamos ser, diga conmigo, circuncidados. No la circuncisión de carne, sino la circuncisión del corazón. Necesitamos ser partidos por dos. Necesitamos ser quebrados de muchas maneras. Desgraciadamente así va a pasar. Va a ser una manera en la cual Dios nos va a glorificar. Va a ser una manera en la cual Dios se va a glorificar. Va a ser una manera en la cual vamos a sentir dolor, pero Dios se va a glorificar en ese dolor. Entonces les dice a Josué y a todo el pueblo, circuncídense. Lo segundo que hacen es celebrar la Pascua. Ya se circuncidaron, ya están listos, ahora celebran la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Alguien me sabe decir? Necesitaba el pueblo hacer esa fiesta que Dios le había dicho, hágala, pero no la habían hecho. 40 años. Ahorita necesitaban hacerla. ¿Para qué? ¿Qué era la Pascua? ¿Alguien me dice? Recordar cuando estaba la muerte que pasaba por las casas de cada uno. ¿Dónde fue eso? En Egipto. En Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Y en la Pascua qué pasó esa noche? Los primeros hijos de los murieron, pero los de los otros no. Sí, pero esa noche ¿qué pasó? Fueron libres. Fue la noche que el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de Egipto. La víspera de la Pascua, donde es la última plaga, donde es el ángel de la muerte, donde aniquila a todos los primogénitos de los egipcios, pero pasa por encima de las casas de los judíos. Y es el inicio de la liberación de Israel, o de la separación del pecado, de la esclavitud de Egipto. Y le dice, es cuando muere. Sí, cuando mueren todos los primogénitos. Y necesita Dios celebrar eso, necesita que sepan que se trata de Dios, no es ellos. Entonces necesitan celebrar la Pascua. Ya fueron circuncidados, chido. Ahorita necesitan celebrar, recordar lo que hice hace 40 años, porque eso mismo que hice lo voy a hacer en sus vidas y lo voy a hacer en esta tierra tan grande que tienen delante de ustedes. Celebrar la Pascua. Y lo tercero que sucedió, y esto fue algo que le sucedió a Josué, es este encuentro me fascina este encuentro. El encuentro con el ángel, con el príncipe de Jehová, ¿se acuerdan? Está Josué solo, está de noche, yo creo que estaba explorando, viendo a ver cómo lo iban a hacer en Jericó, porque no se le había revelado todavía el plan. Sabía ya que iba a ser esa ciudad, pero no sabía el plan, y se le revela. Viene el príncipe de Jehová, ¿se acuerdan? Viene un hombre y le dice a Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Se acuerdan? ¿De eso? Josué estaba listo. Le dice, ¿vienes de los nuestros o vienes de los contrarios?
qué le dice Dios? Porque se sabe o se cree o como se cree entre los eruditos y entre nosotros que era Jesús, esa persona. Y le dice, ni de los tuyos ni de los otros, yo soy el que va a tomar el control. ¿Estás tú conmigo? Entonces, ese es un momento para la vida de Josué de, ya me comisiona, ya me dice, esfuérzate, sé valiente. No, pero no me envía. Así, ¡pum!, solo. Él está conmigo. Y Él me dice, no se trata de yo si estoy de parte tuya, se trata de qué parte estás tú. Porque yo soy aquí el que va a tomar el control. ¿Estás conmigo? Eso es lo que sucede en esa historia tan dramática, tan hermosa, que le dice, no, sino como príncipe de Jehová de los ejércitos he venido, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es eso está brutal. ¡Pum!, para caerse en el suelo. Y se quita las sandalias. Así. ¿Por qué se puso así Josué? Tenía a Dios delante de él. Luego a todas esas sectas que aparecen que no, que Dios, que solo Jehová, que whatever. Ahí estaba Dios delante de él y él estaba hablando a Dios en persona. Ahí Josué cede el control de su vida. Se quita las sandalias, que es un acto de ceder el control. Se arrodilla y aquí está y le adora. Y ahí yo creo que le revela el plan para dar 7 vueltas, para hacer esto, los sacerdotes, el arca. Pero ¿cómo? Tú just do it. Tú hazlo así, porque quiero que Jericó sea las primicias. Es el primer pueblo, es la primera ciudad donde vamos a conquistar y quiero llevarme la gloria. Entonces, no vas a agarrar nada de los tesoros, tienes muchos tesoros en otras ciudades, no worry, voy a cuidar de ti, pero estos, no agarres nada, estos entrégamelos todos a mí. ¿Se acuerdan? Jericó va a ser el anatema, las primicias, por eso le vamos a hacer a mi manera. Luego vas a matar a la gente. Te vas a cansar de matar, Josué. No worry. Te vas a cansar de matar, hombres, mujeres, vacas, ovejas. Pero esta la vamos a hacer a mi manera. Vas a dejar a los sacerdotes, vas a poner el arca y vas a dar vuelta. Y no hagan nada. Es eso. Es algo que no se ve en otro lugar de las Escrituras. ¿Okay? Esa es la tercera que Dios le revela a Josué, príncipe del ejército de Jehová. Luego vamos a ver las campañas. Que hay conquista la tierra en 3 campañas. Tienen ahí la foto, vamos a poner aquí, pero tienen ahí su mapa, ¿verdad? Por eso les digo que Josué era muy estratega, era una persona con una capacidad militar bastante avanzada y Dios lo usó. Y él hace algo muy curioso, ¿no? En su toma de la ciudad, del pueblo del terreno de Canaán, ¿okay? Él divide la tierra en 3 secciones, la zona centro, la zona sur y la zona norte. Y lo que hace Josué y el pueblo no entra, que quizás hubiera sido lo más fácil, entrar por el sur y empezar a conquistar, porque en el sur estaban las ciudades de los filisteos y eran ciudades conocidas por grandes murallas. Esas ciudades eran conocidas como ciudades-estado. Cada ciudad de esas tenía su propio rey. Y eran reinos muy fuertes, muy establecidos. Entonces, decide no entrar por ahí, porque todas esas ciudades de los filisteos y de algunos eos más feos, que no vamos a meternos en detalles, pero la parte sur de Canaán estaba muy fortalecida. Habían ejércitos que se unían rápido. Enseguida que veían o que sospechaban del ataque o que un pueblo extranjero venía a conquistar, se unían enseguida. Entonces, si hubiera entrado Josué por el sur, entre que conquista una ciudad, le hubiera tomado a lo mejor más tiempo, las demás ciudades hubieran llamado a aliados y hubieran creado un frente que hubiera sido muy difícil de conquistar. Entonces Josué no hace eso. Josué tampoco entra Josué por arriba, porque hubiera sido mucho más cansado entrar por arriba y porque sucedía lo mismo que por abajo. Por arriba habían como unos 25 o 30 reyes que eran muy fáciles de agruparse para salir en contra de un ejército extranjero. Entonces lo que hace Josué es mete una cuña en el centro de toda la tierra de Canaán y escoge un lugar donde no hay tantas ciudades fortificadas, un lugar donde tiene un río, donde tiene un mar muerto, donde hay mucha montaña y no hay valles o lugares como para establecer grandes fortalezas, y lo hace con sabiduría. Mete una cuña, entra por el medio de la tierra y de manera que
conforme va conquistando, no le va dando espacio a los reyes del sur y a los reyes del norte para aliarse. Él se mete de volada y ocupa el centro de la tierra y divide la tierra en dos. Esto era un cuate súper listo. No le dio tiempo a todos los eos de Canaán juntarse, aliarse en contra de él. Entonces era muy estratégico. Okay, aquí en el mapa, y es conquista la tierra en 3 campañas, cada una aproximadamente de 7 años. La toma de Jericó es el primer lugar donde entran. Póngale ahí, por favor, la toma de Jericó. Le dicen, a Jericó le llamaba la ciudad de las palmeras. Deuteronomio, no lo tienen ahí, apúntenlo si quieren, Deuteronomio 34:3. Es muy curioso este dato, mientras lo estaba leyendo y mientras he estudiado en esto, me da, ¿cómo es? No me enoja, pero a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios escoge trabajar de la manera que trabaja? ¿Por qué no nos lo hace más fácil? Yo creo que no vamos a tener esa respuesta hasta que lleguemos al cielo. Pero sí, es porque Dios quiere trabajar con nuestras vidas, ¿verdad? Dios quiere trabajar con nuestro carácter. Deuteronomio 34:3, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras. Jericó era conocido por su vegetación en una zona desértica, donde la ciudad de Jericó estaba en lo alto. También se sabe por los estudios que Jericó no era una ciudad muy grande, porque hubiera sido muy difícil cumplir la orden del Señor de dar una vuelta a todo el pueblo una al día en una ciudad como Houston. Hubiera sido imposible. Era una ciudad chiquita, se cree que tenía unas 500 hectáreas, como 500 metros por 250. Era una ciudad chiquita, de unos 3.000 habitantes, pero muy bien amurallada. Eso era lo fuerte que tenía Jericó. Estaba fundada en alto, pero era una ciudad muy curiosa porque tenía palmeras, tenía vegetación y desprendía un olor la ciudad a vegetación en medio del desierto. Imagínense, 3 millones y no sé cuántos eran de israelitas que llegan con puro olor a serpiente y a escorpión. ¿Right? Imagínense las ganas de esos cuates de oler algo verde. Imagínense, 40 años viviendo en el desierto. Y ahora llegamos a un lugar donde huele a palmera, a coco. Imagínense, vivir aquí en Houston, 40 años y de repente te quitan y te llevan a Cancún. Ahí en la orilla con tu coco. Y el guachinango así cortadito. Y te dicen, espérate, no te metas al agua todavía. Llevo viviendo aquí con mosquitos y humedad y refinerías 40 años y me vas a decir que ahora no me puedo meter al agua. Espérate, da vueltas a la isla. ¿Sí me explico? Me acuerdo, así me acuerdo cuando cuando de chiquitos estábamos esperando mi hermano y yo toda la semana para que mi papá nos llevase a la playa, que no estaba muy lejos, pero en aquel entonces los viajes eran más largos que ahorita. En aquel entonces eran 1 hora llegar a la playa bonita. Y llegábamos a la playa y mi papá dice, no se metan. ¿Cómo? Es que tenemos que ponerle la cremita. Por favor, estamos toda la semana esperando. Yo así me veo de la misma manera, estar en Jericó y ya estamos listos, ya Dios está con nosotros, vamos a... No, den una vuelta. Y mientras, el olor de la palmera, el olor de la vegetación, el olor del guachinango, el olor del camarón, de la langosta, y nosotros aquí polvorientos, pisando escorpiones y serpientes, pero es la manera de Dios. Es hasta que Dios dice, ahorita. El elemento milagroso, la toma de Jericó, vamos ahora a escribir, ¿ok? Para evitar, el elemento milagroso, para evitar un sitio prolongado, no un sitio de lugar, sino un sitio de sitiar, ¿ok? Fue entregada de una manera sobrenatural, en lugar de usar una de las maneras que antiguamente se hacía para conquistar ciudades, que era rodear la ciudad y esperar a que la ciudad se rindiese por falta de agua y de comida. 5 minutos. Entonces no escoge esa manera Dios, dice, den vueltas y al 7º día van a gritar y las murallas van a caer. ¿Okay? Para enseñar a Israel, la forma milagrosa de la entrega de Jericó era para enseñar a Israel que la tierra era un regalo de Dios recibido por fe. Y luego aumentar la fe de los israelitas. La guerra santa y el anatema lo tienen ahí, póngale en punto 2, el anatema, lo consagrado. Los sacerdotes iban a tomar el mando dirigidos por el arca. ¿Okay? Toda la ciudad iba a ser consagrada. Le dice Dios, no agarren nada
El oro y la plata para el santuario. Jericó son las primicias. No agarren nada. No toquen nada. ¿Se acuerdan de alguien que tocó algo y murió? Acá ni todos. Perdón, la número 2 dice... La guerra santa y el anatema. La guerra santa y el anatema. Punto 3. Lecciones prácticas de la toma de Jericó. La obediencia de la fe. Ya hemos visto que era un paso de fe, el estar dando vueltas a una ciudad. ¿Okay? Una marcha alrededor de la ciudad, una marcha de triunfo antes de la derrota, de la victoria. Eso es tener fe. Las armas de la fe. ¿Okay? ¿Por qué las armas de la fe? ¿Qué usaron para derribar las murallas? ¿Qué usaron? Armas, trompetas y gritos. ¿Eso qué es? ¿Es un ejemplo o es un paralelismo de lo que dice Pablo en Efesios? No, en Corintios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ha leído eso? 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las guerras de Dios no se pelean de la misma manera que el mundo pelea sus batallas. Nosotros tenemos una manera muy diferente de pelear nuestras batallas y es haciendo sonar las trompetas, porque somos sacerdotes. ¿Okay? Y la victoria de la fe. Lecciones prácticas. Y ¿saben qué? Le voy a parar aquí, porque va a ser una... quiero seguir parándome un poquito en estos detalles. La semana pasada seguimos. Nos falta la toma de, póngale la toma de Ai, H. La toma de Ai. Primero fue Jericó y luego fue Ai. Ai. Jericó, Ai. Esa fue la segunda ciudad grande que enfrentan y ahí sucede algo muy curioso. ¿Okay? ¿Qué les falta? Les falta 1, 2, 3, ¿verdad? ¿Una hoja? ¿Les falta? ¿Saben qué? Vamos a hacerlo. Vamos a hablar. La derrota de ahí y el pecado de acá. Dame unos minutos, por favor. ¿Okay? La derrota de ahí y el pecado de acá. ¿Se acuerdan lo que sucede ahí? ¿Sí? ¿Qué sucede? Que él tomó una pieza Del anatema. Dios le dijo, no agarren nada. Pero lo más fuerte de ahí, ¿qué pasó ahí? Le voy a decir lo que pasó. Le voy a decir lo que pasó. Que Josué agarró confianza. Y dijo, no, esto es pan comido. No consultó con Dios. Son derrotados en ahí. Josué y el pueblo, para traerles otra vez la queja, el lloro. Y Dios le dice, ni se te ocurra quejarte. No viniste a decirme. Si tú hubieras venido a decirme, ¿qué hacemos? Yo te hubiera dicho, hay pecado en el pueblo, no te metas en ahí porque ahí tienes que limpiar el pecado y luego ponerte a conquistar. Pues no me consultaste, así te fue como un feria. Entonces no consultó Josué a Dios, hace lo que le dice nosotros, aplicación práctica, la santidad es una condición indispensable para triunfar, póngale, por favor, la santidad. Si Josué, en vez de escuchar a los otros, hubiese ido a Dios y le hubiese dicho, bueno, ya conquistamos Jericó, ok, ahorita es ahí, ¿cómo le hacemos? ¿Usted cree que Dios no le hubiera dicho a Josué, hey, hay pecado en el pueblo? ¿Sí? La santidad es una condición indispensable para triunfar. Punto B, sin la ayuda de Dios, aún lo más pequeño se hace grande. Ahí era una ciudad considerablemente muy chiquita, de manera que Josué dice, agárrense unos cuantos, no necesitamos malgastar las fuerzas de todo, vamos a agarrar 3.000, porque esta ciudad es fácil de conquistar, pero no sucedió así. Entonces, sin la ayuda de Dios, aún lo más pequeño se hace grande. El pecado tiene consecuencias en la comunidad, es otra lección práctica. El pecado tiene consecuencias en la comunidad y el punto D, la oración no anula el castigo cuando hay pecado. Dios se tapa los oídos cuando hay pecado, por mucho que ores. Uno de los ejemplos más prácticos de la vida matrimonial, y nos lo enseña Pedro, es trata a tu mujer como coheredera de la gracia, como un vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. Eso es algo buenísimo. Entonces, ¿qué va a pasar con un hombre que trata mal a su esposa? Que no la trata como dice 1 Pedro, que la tiene que tratar
tal, que luego va a ir a pedirle cosas al suegro, porque nuestro suegro de los hombres es Dios, es el padre de nuestras esposas, es nuestro suegro. Vamos a ir a nuestro suegro a pedirle, ¿y qué nos va a dar? Nos va a dar naranjas de la China, exprimidas y un palo en el trasero, porque no estamos obedeciendo. Y nuestras oraciones van a ser estorbadas. Entonces, de la misma manera, por mucho que oremos, primero tenemos que limpiar nuestras vidas. Eso es lo más importante. Limpiar nuestras vidas y ver si hay algo que pueda ser un estorbo para que Dios tape sus oídos o para que nuestras oraciones no pasen del techo. Punto E. La desaparición del pecado abre las puertas de la bendición divina. Póngale, por favor. La desaparición del pecado abre las puertas de la bendición divina. Y destrucción de Ai. Limpian el pecado, se abre la tierra, se tragan a los pecadores, y ahora sí vayan y conquistan. Y la semana que viene seguimos con el punto 3. ¿Listos? ¿Ok? El número 3 es destrucción de Ai. O sea, termina esa etapa. La semana que viene seguimos con lo que sigue. ¿Listos? Lean su Biblia, oren.